Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque traigo un tema que sé que les va a encantar, sobre todo si son tan fans como yo de la talentosísima Undercell. Hoy vamos a hablar de su regreso, pero no un regreso cualquiera. Un regreso impactante, un regreso que nadie se esperaba, y que además viene con un nombre que estoy segura que los dejará boquiabiertos. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, déjenme un like si este tema les emociona tanto como a mí. Vamos a darle caña. Bueno, a lo que vinimos. Undercell, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que, seamos honestos, ha conquistado nuestros corazones con su talento, su belleza y su carisma inigualable. Después de un tiempo alejada de las pantallas, concentrada en otros proyectos y en disfrutar de su vida personal, la noticia de su regreso ha generado una enorme expectación. Y no es para menos, porque Ande es una de esas actrices que saben cómo conectar con el público, que tienen esa magia especial que las hace únicas. Y aquí es donde entra la parte jugosa de la historia. Porque no se trata solo de un regreso, sino de un regreso con un proyecto que promete ser completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Sabemos que Ande tiene una capacidad impresionante para transformarse en cada uno de sus personajes, pero esta vez, parece que va a llevar esa transformación a un nivel completamente nuevo. Y el nombre el nombre. El nombre del proyecto es algo que ha estado manteniendo en vilo a todos los fans. Se han barajado muchas posibilidades, se han filtrado rumores, pero la verdad es que hasta hace muy poco, nadie sabía con certeza de qué se trataba. Y ahora por fin, puedo revelarles el nombre de este proyecto que promete revolucionar la carrera de Undercell. Se llama Bambaşka Biri, que en español se traduce como alguien completamente diferente. ¡Boom! ¿Cómo se quedaron? Sí, lo sé, el nombre ya es intrigante de por sí. Pero lo mejor es que no solo se trata del nombre, sino de la historia que hay detrás. Bambaşka Biri es una serie de televisión que mezcla géneros como el thriller psicológico, el drama y el romance, creando una atmósfera cargada de suspense y misterio. En esta serie Ande interpreta a una joven fiscal llamada Leyla Gediz, una mujer ambiciosa y decidida que se muda a Estambul para dejar atrás su pasado y empezar una nueva vida. Pero claro, la vida de Leyla no será tan fácil como esperaba. En su camino se cruza Kenan Öztürk, un ambicioso y respetado periodista al que interpretará Burak Deniz. El romance entre ellos se desarrollará mientras una investigación que los unirá, se convertirá en una encrucijada, y Leyla tendrá que resolver las contradicciones a las que debe enfrentarse no solo con su amado sino también consigo misma. ¿Se dan cuenta del pedazo de personaje que le han dado a Ande? Una fiscal con un pasado oscuro, una mujer que lucha por encontrar su lugar en el mundo, un personaje lleno de matices y complejidades que estoy segura que Ande sabrá interpretar a la perfección. Y además el hecho de que sea un thriller psicológico añade un elemento extra de interés, porque sabemos que Ande tiene la capacidad de transmitir emociones intensas y de mantenernos pegados a la pantalla con su actuación. Y no solo eso, sino que además Ande vuelve a compartir pantalla con Burak Deniz. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos enamoró en Aşk Laftan Anlamaz vuelve a unirse en este nuevo proyecto, y estoy segura de que la química entre ellos será explosiva. Ya los hemos visto juntos y sabemos que tienen una conexión especial, así que estoy ansiosa por ver cómo se desarrollará su relación en Bambaşka Biri. La verdad es que este regreso de Undercell es una noticia que me llena de alegría. Me encanta verla crecer como actriz, asumir nuevos retos y sorprendernos con su talento. Y estoy segura de que Bambaşka Biri será un proyecto que marcará un antes y un después en su carrera, que le permitirá demostrar todo lo que es capaz de hacer y que la consolidará como una de las actrices más importantes de Turquía. Además, este tipo de proyectos, que mezclan géneros y que exploran la psicología de los personajes, son los que más me gustan. Me encanta cuando una serie te hace pensar, te hace cuestionarte las cosas, te mantiene en vilo hasta el último momento. Y por lo que hemos visto hasta ahora, Bambaşka Biri tiene todos los ingredientes para ser una serie de este estilo. Por supuesto, también estoy muy emocionada por ver el vestuario, el maquillaje, la ambientación de la serie. Sabemos que las producciones turcas suelen cuidar mucho estos detalles, y estoy segura de que Bambaşka Biri no será la excepción. Me imagino a Ande luciendo espectacular en cada escena,
con un estilo que refleje la personalidad de su personaje y que nos haga suspirar a todos. Y hablando de suspirar, ¿ya vieron las fotos promocionales de la serie? Son espectaculares. Ande y Burak se ven increíbles juntos, la atmósfera de las fotos es misteriosa y sensual, y te dan ganas de saber más sobre la historia. Sin duda, la producción ha hecho un excelente trabajo a la hora de generar expectación. Pero bueno, no quiero seguir hablando demasiado para no arruinarles la sorpresa. Lo único que les puedo decir es que Bambaska Birie promete ser una serie adictiva, llena de giros inesperados, con personajes complejos y una trama que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer capítulo. Así que marquen la fecha en sus calendarios porque este es un regreso que no se pueden perder. En resumen, mis amores, Hande Erçel regresa a la televisión turca con un proyecto impactante llamado Bambaska Birie, una serie que mezcla el thriller psicológico, el drama y el romance, y en la que interpreta a una fiscal con un pasado oscuro. Además, vuelve a compartir pantalla con Burak Deniz, con quien ya nos enamoró en Aşk Laftan Anlamaz. Una combinación explosiva que promete ser todo un éxito. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí hablar de este tema. La verdad es que estoy súper emocionada por el regreso de Hande y no puedo esperar a ver Bambaska Birie. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para mí que me acompañen en cada uno de mis vídeos. Y recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué les parece este regreso de Hande Erçel, ¿les emociona tanto como a mí? ¿Qué esperan de Bambaska Birie? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta gran noticia, y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más. La emoción no termina aquí, mis amores. Porque ahora vamos a sumergirnos aún más en los detalles de Bambaska Birie, y a analizar por qué este proyecto es tan prometedor y porque creo que Hande Erçel está a punto de regalarnos una actuación para el recuerdo. Primero hablemos del género. Ya les mencioné que se trata de un thriller psicológico con toques de drama y romance. Y esa combinación, mis queridas, es dinamita pura. Los thrillers psicológicos tienen esa capacidad de engancharnos desde el primer minuto, de meternos en la mente de los personajes, de hacernos dudar de todo y de todos. Y cuando a eso le añades el drama, con sus conflictos emocionales y sus relaciones complicadas, y el romance, con su dosis de pasión y de vulnerabilidad, el resultado es una serie que te toca la fibra sensible y te deja pensando durante días. Y no es solo el género, sino también la forma en que se está abordando la historia. Por lo que he podido averiguar, Bambaska Birie no es el típico thriller con persecuciones y explosiones. No, mis amores, aquí la acción se centra en la mente de los personajes, en sus motivaciones, en sus secretos. Se trata de una serie que explora la complejidad de la psique humana, que nos muestra cómo nuestros traumas y nuestras experiencias pasadas pueden influir en nuestras decisiones y en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y hablando de personajes, ¿qué les puedo decir de Leyla Hadid? Ya les conté que es una fiscal ambiciosa y decidida, pero hay mucho más detrás de esa fachada. Leyla es una mujer que huye de su pasado, que busca empezar de nuevo en una ciudad nueva, pero que no puede escapar de sus propios demonios. Es un personaje lleno de contradicciones, de luces y sombras, y estoy segura de que Hande sabrá darle vida de una manera magistral. Además, el hecho de que sea una fiscal le añade un elemento extra de interés. Porque Leyla no solo tendrá que lidiar con sus propios problemas personales, sino que también tendrá que enfrentarse a casos difíciles y a situaciones que pondrán a prueba su integridad. Y en medio de todo eso, tendrá que encontrar el amor en los brazos de Kenan Öztürk, el periodista interpretado por Burak Deniz. ¡Ay, Burak Deniz! ¿Qué les puedo decir de este hombre? Es un actorazo con un talento increíble y una presencia magnética. Y el hecho de que vuelva a trabajar con Hande Erçel es una de las razones por las que estoy tan emocionada con Bambaska Birie. Porque ya vimos la química que hay entre ellos en Aşk Laftan Anlamaz, y estoy segura de que en esta nueva serie la van a llevar a otro nivel. Kenan Öztürk es un personaje muy diferente a Murat Sarjmaz, el personaje Q. E interpretó Burak en Aşk Laftan Anlamaz.
Kenan es un periodista ambicioso y respetado, un hombre que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de ir tras ello. Pero también es un hombre con sus propios secretos y con sus propias heridas. Y el encuentro con Leila cambiará su vida para siempre. La relación entre Leila y Kenan promete ser una de las claves de Bambas Kabiri. Porque no se trata solo de un romance superficial, sino de una conexión profunda y compleja. Ambos personajes se sienten atraídos el uno por el otro, pero también se ven amenazados por sus propios demonios y por las circunstancias que los rodean. Y tendrán que luchar mucho para superar sus obstáculos y encontrar la felicidad juntos. Y hablando de obstáculos, no podemos olvidarnos de la investigación que los unirá. Por lo que se sabe, Leila y Kenan se verán involucrados en un caso que los pondrá a prueba y que los obligará a enfrentarse a sus propios miedos. Y en medio de la investigación, tendrán que tomar decisiones difíciles que podrían cambiar sus vidas para siempre. La trama de Bambas Kabiri es compleja y llena de giros inesperados. No quiero revelarles demasiado para no arruinarles la sorpresa, pero les puedo asegurar que esta serie los mantendrá pegados a la pantalla desde el primer capítulo. Porque no solo se trata de resolver un misterio, sino también de explorar la psicología de los personajes y de entender sus motivaciones. Y todo esto, mis amores, está respaldado por un equipo de producción de primera categoría. Los directores, los guionistas, los productores, todos ellos son profesionales con una larga trayectoria en el mundo de las telenovelas turcas. Y estoy segura de que han puesto todo su talento y su pasión en Bambas Kabiri. Además, como ya les mencioné, las producciones turcas suelen cuidar mucho los detalles técnicos, el vestuario, el maquillaje, la ambientación, la fotografía. Y estoy segura de que Bambas Kabiri no será la excepción. Me imagino a Hande y a Burak luciendo espectaculares en cada escena, con un estilo que refleje la personalidad de sus personajes y que nos haga suspirar a todos. Y hablando de suspirar, ya vieron los teasers y los avances de la serie. Son increíbles. La música, las imágenes, los diálogos. Todo está cuidadosamente diseñado para generar expectación y para meternos en la atmósfera de Bambas Kabiri. Y la química entre Hande y Burak es palpable en cada escena. En resumen, mis amores, Bambas Kabiri tiene todos los ingredientes para ser un éxito, una historia original y compleja, personajes llenos de matices, una pareja protagonista con una química explosiva, un equipo de producción de primera categoría y una ambientación cuidada al detalle. Y todo esto, sumado al talento y al carisma de Hande Erçel, hace que este regreso sea uno de los más esperados del año. Así que marquen la fecha en sus calendarios, preparen palomitas y pónganse cómodos, porque Bambas Kabiri promete ser una serie adictiva, llena de giros inesperados, con personajes complejos y una trama que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer capítulo. No se la pueden perder. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí hablar de este tema. La verdad es que estoy súper emocionada por el regreso de Hande y no puedo esperar a ver Bambas Kabiri. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para mí que me acompañen en cada uno de mis vídeos. Y recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué les parece este regreso de Hande Erçel, ¿les emociona tanto como a mí? ¿Qué esperan de Bambas Kabiri? ¿Cuál creen que será el mayor desafío para Leila Hadid? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta gran noticia, y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y que la emoción de Bambas Kabiri nos acompañe.